Bien, continuamos, señores. Don Tácito, bueno, pasamos por la primera etapa de los 12 años, ¿verdad? 66, 78. Ya el doctor Balaguer, por cierto, es un ejemplo claro de que ningún político muere, en la política me refiero. Claro. Porque después de Antonio Guzmán y Jorge Blanco gobernar el país, en el 86 vuelve entonces el hombre, que es el doctor Balaguer. Y en el 86 él gana nueva vez las elecciones. Ese periodo de esos 10 años, ¿cómo es evaluado? Fíjate, primero quiero aclararte que tú dices que los políticos no mueren. Y eso es verdad. Porque hoy, si tú haces una encuesta, el mejor candidato se llama Joaquín Balaguer. El que más quiere la gente, te lo digo, no encuestas que hacemos nosotros, que también las hacemos, lógicamente privadas para nuestro uso. Pero las encuestas públicas, cuando hablan de Balaguer, es el que la gente quiere. Sí, Eso es así. sigue. Sí, sí, Hay puntera. gente que cree que está vivo todavía. Puntera. No, no. Y cosas que a lo mejor alguna tontería que hizo otro, si tú le dices, no, eso lo hizo Eso Balaguer. lo hizo Balaguer. Eso lo hizo Balaguer. Entonces, don Tácito, los 10 años, ¿cómo se catalogan? Bueno, fue una época distinta. No, no había la situación anterior, ya la situación con la Unión Soviética, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya la Unión Soviética iba de paso. Y acuérdate que fue en el 86 Sí, sí. que comenzó. Y, no, y lógicamente esas cosas se reflejaban en todo el mundo, ¿no? Y aquí hubo realmente un espacio de participación y de el retomar de su obra que había hecho en los primeros 12 años, su obra física innegable al margen de cualquier otra consideración, su obra física, y que como ellos comentaron en algunas ocasiones, una desgracia lo que había pasado, se habían perdido 8 años. Y la verdad que se perdieron ocho Como el años. PRD. 8 años que se perdieron, que le sucedieron al doctor Balaguer. No entremos Sí, sí. en la morbosidad de señalar No, pero gente. para que la gente sepa, eso no es No, nada, no, doctor. es un poco morboso, no. Vamos a lo serio y son mis amigos ellos. Ok. Entonces, la verdad fue esa, ¿no? Que ¿Y se- usted en qué etapa entra al balaguerismo o al reformismo? ¿En qué etapa entra usted? en el 96. ¿Usted? En el No, en el 96, al balaguerismo. Sí, el Partido Reformista. Ah, pues usted es joven en el partido. Oh, sí, 25 años. 30 Pero yo años. pensé que usted era de los 70 en el No, partido. no, 30 años. ¿Y de dónde viene usted? Yo vine del PRI. Yo era Ah, usted era jacobiano. a muerte, desde con Jacobo. Pero mi historia es en la izquierda, primero. Oh. Entonces, Pero mire, yo nunca le había hecho esa pregunta, yo estoy de- anonadado. después yo me separé de la izquierda Ok. y en las elecciones del 86, para el 86, años antes, desde el 82 por ahí, me acerqué a Jacobo y estuve con él hasta lo último, hasta los años 95, 96. Ok. Y en ese momento es que yo, se había dado un caso, y lo he dicho varias veces, él lo iba a ver para las elecciones del 96, del 94, unas discusiones de los candidatos presidenciales, pero el doctor Balaguer, primero, un presidente que en ese momento todavía no podía estarse exhibiendo así, de ir a los sitios públicos, ¿no? Como son las universidades Sí. y las centrales de trabajadores y esa cosa. Y se decidió que fueran los vicepresidentes. Entonces, a Jacobo lo invitaron y no invitó a su vice, no envió a su vice, me envió a mí. Y yo fui. Entonces, cuando estamos ahí en Intec, creo que era en Intec o en la UNFU, no me acuerdo bien, creo que en Intec, que yo voy, que llegan todos, llega Jacinto Peinado, que él me conocía a mí, yo a él no. Y se sienta al lado, Jacinto era un hombre muy vivaz, muy cosa. Me dice, Tácito,
¿cómo llegaron? ¿En qué orden había llegado? Le digo yo, mire, el primero que llegué fui yo. Después llegó Leonel, llegó Álvarez Bogar y otras personas que no me acuerdo el nombre de la izquierda que fue. Pero yo había llegado primero, le dije yo. Y ahora tú, ahora sí usted, o tú que yo. Ah, bueno, y comienza el acto. Y a quien llaman primero a hablar es a Leonel. Y él me dice, pero debe ser tú. Y yo, no, yo no soy candidato y yo estoy aquí representando a mi partido, pero no soy candidato. Se paró Leonel y habló. Se pararon todos. Cuando lo llaman a él, dice no. A Juan Bolívar Díaz. Le dice no. Tácito llegó primero que yo. Le digo yo, no, Jacinto. Ese fue Peinado que dijo eso. Sí. Y yo, no, hable, trate. Y, bueno, se fue a hablar. Cuando termina, Juan Bolívar le dice, don Jacinto, sabemos que usted está en campaña y que nosotros nos quedamos con Tácito, usted puede irse. Dice, no, Tácito me oyó a mí que llegó primero que yo voy a oírlo. Y se quedó. Un caballero, sí, Jacinto. no, y se quedó ahí. Cuando terminó, que me aplaudieron mucho. Para mí una sorpresa, ¿no? Él levanta la mano. Dice, quiero decir algo. Ustedes ven cómo yo gané quedándome. El que mejor habló aquí de los 5 que hablamos fue Tácito. Y yo he aprendido con él aquí. ¿Y cuál era el tema? De los planes de gobierno, de la Ok. situación del país, esas cosas. Hace así y se presentan lo mismo en la Cámara Británica del Comercio. Y se da más o menos, no, los sindicatos, las centrales sindicales. Y se da una situación igual. Y él se quedaba a que yo hablara. Y me invitaba, Tácito, vamos a comer, ven. Vamos al boga, el primer día, vamos al boga a boga. Él comía mucho, ¿no? Y cogimos para allá. Y a relajar, a hablar. ¿Y él que vivía cerca? Vivía cerca. Fuimos ahí. La segunda vez también al boga a boga, cuando fuimos a las centrales. Y la última fue con la Cámara Británica del Comercio. De eso te voy a dar un dato, que hablamos todos, la misma persona. La única reseña que hizo la prensa fue la mía. No y me está ahí. diga. Y lo hizo solo periódico última hora, creo. Como dirigente del PRI, a usted. Sí, como representante de Jacobo Magluta. Sí. Entonces él, después de eso, al tiempo, cuando se deshace, de hecho, la opción de Jacobo y esas cosas, yo estoy en un programa que tenía Jacinto, Julito Jacín. Estoy ahí. Y cuando voy saliendo, vi él llegando. Porque yo he dicho ahí que ya no. Me dice, qué bueno que te encontré. Tú eres un agente libre, tú tienes que irte conmigo. Y yo, Jacinto, ¿y cómo tú me vas a hablar en mí? Que yo voy para el reformismo, pero... Dice, no, espérate. Eso era impensable, diría Dice, usted. no, me dice, sí, eso es impensable. Y yo, espérate. Es que yo tengo una primaria y Balaguer tiene un grupo de candidatos y yo tengo que ganar esa primaria. Ah, vamos para allá. Y fuimos y le ganamos. A los 28 A días usted entró por vía de Jacinto. de Jacinto. A los 28 días ganamos la primaria. Oh. Pero quiero decirte que mi experiencia después con el doctor fue de mucho respeto, mucha consideración. Él quiso conocerme. Jacinto Pero usted conoció a Balaguer por vía de Jacinto. Por vía de Jacinto. Entonces, ¿cómo lo trató usted Balaguer? Es lo que te digo, muy bien, muy. Balaguer era complicado. No, pero me trató. Sobre todo que era anti peinado. Sí, no, pero me trató con mucho respeto. No, en términos políticos, Sí, internamente, pero él estaba en contra de él le Peinado. pidió a Jacinto que le llevara porque quería ver quién fue la persona que Ok. había Pero mira qué bien. Mira, y con mucho respeto. Incluso alguien, que no voy a señalar quién, dijo algo un poco feo de mí. Antisonante. Sí, ahí. Y él le dije, doctor, el joven Perdomo tenía que hacer lo que él entendía que tenía que hacer, como hice yo lo que tenía que hacer. Y gracias a la posición, a esas posiciones de la gente de ellos y la posición mía, en ese momento, este país ha salido ganando. Así que, entonces me dijo, mire, usted está yendo, pues yo representaba en ese momento entonces en la primaria los intereses de Jacinto en la Junta. Me mandó a mí a los 28 días.
Y Acabadito de llegar al partido. sí, pues llegué por él para eso. Entonces él me dice, vi muy bien lo que usted hizo. Este, sí, continúe haciéndolo y me informa. Quiero decirte que de ahí en adelante, Entonces, jamás yo he pedido permiso lo que voy a hacer en la Junta. Porque Ok. además encontré un hombre después, que es Quique Antún, que sabe que no voy a fallarle y que sé lo que tengo entre manos. ¿Y cómo usted Sí, pero déjame se terminar. desligó de Jacobo? Porque ahí que yo quiero entrar. No, porque hubo una situación muy difícil Ah, ok, entre ustedes. después de las, no mía, no, después de las elecciones, Ok. porque armamos, José Valle y yo, José Valle dirigiendo el equipo, éramos dos, pero José era quien dirigía, y que conversamos con Peña Gómez, conversamos con Danilo Medina y Euclides Gutiérrez por el PLD, buscando una alianza, y tuvo al hacerse en las dos direcciones. Y en las dos direcciones hubo situaciones de dentro que la bombardearon, tanto dentro del PRD como del mismo PRI, porque había otra gente que entendían que eran ellos los que debían ir, pero a quien envió Jacobo fue a nosotros. Y no le voy a decir que no. Claro. Y lo teníamos todo listo. Y en el último momento la bombardearon y se fue abajo. Entonces, eso hizo mucho daño, porque hubiésemos ganado las elecciones con Peña Gómez. Ok. Lo hubiésemos ganado seguro. No, Jacito, hay quienes dicen, muchos dicen que Balaguer con esos 10 años se reivindicó, tomando en cuenta lo que pasó con los 12 años, y que en esos 10 Balaguer vino incluso con otro equipo de personas, rodeándose de jóvenes. Ahí entró Quique Antún, entró Modesto Guzmán, Luis Toral, un grupo Claro. otra camada de... Víctor Gómez Vergés ya había pasado, Había estado, venía de atrás, pero era joven. pero era joven Era joven. aún. Usted mencionó a Guillermo Carán, o sea, Claro. Balaguer vino con otras caras. Caíto. Hito Biso No, Caíto. ¿Cuál es Caíto? Caíto, te lo dije el nombre ahora, yo soy viejo y se me Ok, olvidó. ok, Entonces, que venía del Partido Reformista Social Cristiano, ok. Revolucionario Social Cristiano. Social Cristiano. Que de ahí viene Hipólito Mejía. De esa parte, ¿no? No, Hipólito estuvo ligado, pero no como ellos. No fue Ok, que yo sepa, no sé. ok. No sé. Entonces esa fue la situación y el descalabro que hubo por haber perdido, por los errores que cometimos, incluso nosotros, que indujeron a Jacobo a que hiciera una cosa que él no quería, pero se la impusieron internamente. Se le impusieron. Entonces, pero entonces perdimos todo, porque perdió Peña Gómez. Quiero que sepas que Peña Gómez se dio para esas elecciones, estaba dispuesto a ceder la mitad de los senadores del país. Pero quiero que sepa que el doctor Balaguer también, ¿Para 94? ¿eh? ¿Para 94? Sí, le ofreció a Jacobo la mitad de los senadores. Pero entonces agarraron a Jacobo, mientras que con relación a Peña Gómez, pues Jacobo iba a ser senador del distrito. Entonces quisieron obligar a Jacobo, lo obligaron a que le exigiera a Balaguer la vicepresidencia. Balaguer no podía, porque Jacinto tenía un trabajo hecho en la capital, era el vicepresidente ya conocido, y el juego no estaba fácil. No podía desmontar eso. Entonces, pero le ofreció la mitad de los senadores, 14 senadores, creo que eran 28. Le ofreció 14. Entonces, el acuerdo de 2 y 2, ¿quién fue que se negó y por qué? No, eso es otra cosa. No, me refiero a lo de la presidencia, lo de Jacobo, lo de Balaguer y Peña Gómez. Eso fue bueno, a ese nivel, pero ya nosotros estábamos fuera del juego como PRI, como Jacobo. Sí, claro. Lógicamente éramos parte de las comisiones que iban, pero éramos más llenando un espacio, ¿no? A mí me tocó ir en eso a Jacobo y a José Valle. Después, en las últimas reuniones lo bombardearon dentro. No, que no vayamos. Yo, bueno, en la casa de Jacobo y había que salir para allá. Y ganaron lo que decían que no fuéramos. Y no fuimos. Y perdimos un espacio, por lo menos, de opinar. Sí. Esa fue la verdad.
eh, el doctor Balaguer le ofreció a Peña Gómez de dividir el espacio, los 4 años, 2 años el doctor Balaguer y 2 años Peña Gómez. Y Peña Gómez de hecho aceptó. Pero después Peña Gómez se reunió con su gente y parecida a la misma situación que hubo con Jacobo, la gente de Jacobo, un grupo, no todos, convencieron a Peña Gómez que su nombre histórico, que esto, que no aceptara eso, que el doctor Balaguer lo iba a engañar. Entre ellos estuvo Atuey de Camps, Hugo Tolentino Dip, Doña Milagros. Esa gente estaba muy cerca de él. Yo no participé en esas reuniones Ok. y no puedo decir este o aquel. Ok. No sé, no. Pero como conocí muy de cerca a Atuey de Camps, yo dudo, y era un hombre muy pragmático, que Atuey, él se opusiera. Yo no sé, ¿no? Mi hermano Atuey era muy amigo, pero no sé si se opuso. Si tú me preguntas qué yo puedo pensar, creo que no se opuso. Pero no estaba ahí, no sé quién se opuso. Ok, vamos a la pausa. Vamos a la segunda pausa con el alto connotado dirigente reformista Don Tácito Perdomo. Vamos y volvemos.